Muy bienvenidos de manera especial las personas nuevas y nuestros hermanos que nos visitan de otras iglesias. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a la primera carta. Ya la cantamos, ya la oramos, ahora vamos a la santa y bendita exposición de la palabra. Vamos a estar leyendo el capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 4, más la predicación estará en los versos del 1 al 3. Voy a leer el verso 1, la iglesia el 2, el pastor el 3 y todos el 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán todos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Inclinen su rostro y una súplica más. Espíritu Santo, fiel inspirador de la palabra, hace más de 2000 años, estando Pablo en una ciudad llamada Corinto, lo inspiraste. Cuando Pablo recibe de Timoteo el informe sobre esta amada iglesia naciente, allá en el continente europeo, tú le inspiraste, Espíritu Santo bendito, para que escribiera en base al reporte de Timoteo. Y dentro de ese reporte que le dio Timoteo, estamos seguros que le explicó la lucha que estaban teniendo estos hermanos, no solo por no saber de sus hermanos que estaban muriendo, qué pasaría con ellos antes de la venida de Jesús, sino también qué pasaría el día de Jesús con los no creyentes y con los que aún estuvieran vivos siendo creyentes. Hoy somos nosotros los que necesitamos, Señor, ser confirmados en esta verdad. Y te pedimos, oh Dios, que esta enseñanza escatológica afecte nuestras vidas, llevándonos a gozarnos más en la salvación preciosa que nos has dado. Sé pues con nosotros, Espíritu Santo, ayuda al pobre, insuficiente, incapaz predicador, Señor, que tiembla de los pies a la corona al pasar aquí, Señor, al frente, a hablar a tu pueblo. Pero sé tú, Señor, no solo con él, sino también con los débiles e insuficientes que le escuchan, oh Padre. Haz tu obra, Señor. Tú tienes un propósito grande con este texto, en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, toman asiento en silencio. No hablamos sino para decir amén, gloria a Dios o aleluya hasta que termine el culto. No hay conversación en el salón. Cuando el león ruge, todas las demás fieras tiemblan y callan. Cuanto más la iglesia del Señor cuando Dios habla. Entre los años 1795 y 1860 vivió en la Nueva Inglaterra un hombre llamado William Miller, quien después de muchos años de estudio bíblico concluyó que el tiempo escogido por Dios para destruir el mundo podía conocerse adivinando el texto bíblico. Este hombre predijo que el mundo se acabaría entre el 1 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Pero luego dio la fecha exacta y dio el 23 de abril de 1843 como el día en que Cristo descendería para matar a los impíos y renovar la tierra. Joseph Smith, muy conocido, 1835 por ser el fundador de la iglesia mormona. Este hombre predijo que Dios le había hablado, que Dios le había señalado que Jesús regresaría en los próximos 56 años. Abrió más espacio. Y que ahí de inmediato Cristo descendería y iniciaría el fin de la raza humana que no hubiera creído. Pat Robertson, conocido, muy actual, un famoso televangelista, en 1976 predijo que el mundo iba a acabarse en 1982 y escribió un libro luego llamado El Nuevo Milenio, en el cual predijo que el mundo sería destruido en abril del 2007. Durante más de 400 años la gente ha vivido intrigada con las profecías de Nostradamus.
siendo la más inquietante de todas, la que aseguraba, puesto que ya pasó, que en 1999 del cielo vendría el gran rey del terror a destruir a la humanidad impía. Los mayas también lanzaron su profecía y dijeron que en el 2012 se acabaría el mundo. Y hay muchos más datos. ¿Qué decir de los más recientes que hemos escuchado, reales, donde falsos profetas, falsas profetas han inventado fechas exactas para la venida del Señor con el único propósito de despojar a la iglesia de sus bienes? Cristo viene, entonces ¿para qué todo lo que tienes? Véndelo y tráelo a los pies del pastor para él repartirlo a los pobres. ¿Cuántos grupos han llegado a la muerte, han muerto en ayunos extensos solamente por esperar una supuesta fecha que el pastor o pastora les dijo que tendría el Señor para venir a la tierra? Hay muchos más datos, pero menciono solo estos para que podamos ver, hermanos, el grave error, el craso error que podemos cometer cuando queremos ir más allá de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nadie sabe la fecha en la que Cristo volverá a la tierra. Nadie la sabe. Los hermanos de Tesalónica estaban plenamente convencidos de que Cristo volvería. Capítulo 1, verso 10 y capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estaban seguros que Cristo vendría. Capítulo 1, verso 10, para librarlos de la ira venidera y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos estaban convencidos de esto. En el capítulo 4, versos 13 al 18, Pablo corrige la ignorancia involuntaria que les estaba ocasionando tristeza y desánimo al no saber lo que ocurría con los creyentes muertos. Pablo les dejó claro que Cristo vendría, que si ellos creían en Cristo, capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Pero también tenían sus dudas. Bueno, y nosotros que estamos vivos, ¿qué va a pasar cuando Cristo regrese? Entonces en el verso 17 les explicó. Luego nosotros les explicó que hay un orden en el descenso, hay un orden en la resurrección. Y ese orden primero estaba en las señales, segundo el descenso, tercero la resurrección de los muertos y cuarto, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre. Hay un orden escatológico ordenado por el Señor para su venida, pero entonces quedaba una inconsistencia más y era ¿qué va a pasar con el resto de la humanidad? ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga con el resto de la humanidad? Y eso los había llevado a inquietarse, a tener una curiosidad que podía ser provocada por unos falsos maestros, por lo que leemos en la segunda carta, en los versos, capítulo 2, versos 1 al 12, y les invito a que leamos los versos del 1 al 3, falsos profetas o los mismos judaizantes enemigos que se habían inventado algunas cosas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, esto se ve que era un ataque, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Ahí vuelve a repetir y vemos que era un ataque. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos hermanos estaban siendo inquietados por la segunda venida de Cristo, referente a lo que pasaría con estas personas y con los creyentes que aún estarían vivos. Y Pablo, para darles tranquilidad y ánimo, les escribe para recordarles que lo más importante para la iglesia, lo más importante para un creyente, no es saber la fecha exacta de la venida del Señor. Eso no tiene ni por qué inquietarnos para nada. No tiene por qué robarnos un segundo de nuestra mente. No tiene. No, lo más importante es saber perfectamente que Él vendrá. Capítulo 2, versículo 2.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Esto era lo más importante, saber lo que va a pasar con nosotros. Primero, ya se los digo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados, y cuando Él venga, ustedes están seguros de que viene, entonces va a ocurrir todo lo que Él ha dicho que va a ocurrir. Lo importante no es la fecha, sino estar seguros de que Él va a venir. Y que antes de que Él venga a derramar su ira, que podía ser la inquietud de los hermanos, ¿qué va a pasar con la iglesia que esté viva en el fin del mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si Dios va a bajar en Cristo, por medio de Cristo, a juzgar a las naciones, a acabar la tierra y la humanidad impía con un diluvio de fuego? Pues ya se los había dicho, capítulo 1, verso 10. Ellos fueron convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Luego nos va a decir en el verso 9 de nuestro capítulo 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces ahora en los versos del 1 al 11 de nuestro capítulo 5, Pablo va a dar una explicación escatológica sobre el final de la raza humana. Tanto, no solo de la tierra que va a ser regenerada por fuego, sino de la humanidad impía, y va a contrastar, es un contraste. Él va a decir, mas vosotros, hermanos, por tanto no durmamos, pues no duermen, pero nosotros, porque no nos ha puesto Dios. Y una y otra vez va a contrastar los que viven en las tinieblas, los que se embriagan, los que viven con eso. Para él, ustedes son hijos de luz, ustedes tienen que sentir felicidad y gozo al estar seguros de que Cristo volverá. No cuándo va a volver, sino seguros de que volverá, porque su salvación es perfectamente segura. Ustedes están seguros en esta salvación. Hoy veremos los versos 1 al 3, cuyo tema es la explicación escatológica sobre las características del día del Señor, que tienen que ver de manera especial con los tiempos y los juicios que traerá el día del Señor para los no creyentes. Y estos juicios para los no creyentes se convierten en el antídoto para evitar el desánimo de los creyentes. El título que le he dado es ¿qué ocurre con los creyentes y no creyentes en el día del Señor? ¿Qué ocurre con los creyentes y con los no creyentes el día del Señor? Y estaremos viendo dos cosas. Estaremos viendo el carácter del día del Señor, su misterio. Y estaremos viendo el carácter del día del Señor, su descripción. Pablo va a describir cómo se manifiesta de manera especial para los impíos. Veamos pues entonces nuestro primer encabezado. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La palabra tiempos en el griego es la palabra cronos, la cual se traduce en las palabras cronómetro o cronología. Y se usaba en aquel tiempo para hablar del tiempo tal como se hace hoy, de la hora, el minuto, el día, el mes o el año. Y se usaba de manera especial para medir un acontecimiento desde el principio hasta que terminaba, ya fuera una obra de construcción, una carretera, el embarazo de una dama, un viaje o el parto de los animales. También es interesante la palabra ocasiones, vean el verso, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hay una conexión allí muy interesante, porque esta palabra ocasiones en el griego es kairos, la cual no solo se usa para referirse a tiempos exactos, sino para referirse a los acontecimientos que ocurrirían en ese tiempo exacto. Y ahí está lo interesante, de que Pablo está usando estas palabras realmente para decirle a los hermanos, ustedes no tienen por qué inquietarse por el tiempo exacto de la venida del Señor. Ustedes no tienen por qué inquietarse por los acontecimientos que traerá
la venida del Señor. Es que ustedes son puestos aparte. Ustedes han sido puestos aparte. Ustedes no tienen por qué interesarse por estas cosas. Ustedes saben lo principal, lo saben perfectamente. El día del Señor vendrá y descansen en eso. Descansen, no se preocupen por nada más. Para el creyente verdadero, hermanos, el saber la diferencia entre lo que ocurrirá, los creyentes el día del Señor y los no creyentes el día del Señor debe ser motivo de gran ánimo. Recuerden el capítulo 4, versículo 13, donde inicia esta enseñanza escatológica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Estos hermanos se estaban desesperanzando porque estaban cayendo en esa curiosidad, en esa inquietud. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que va a venir? Bueno, un comentarista dice, era tal el desánimo que algunos habían dejado de trabajar para que otros los mantuvieran y todo eso, y allí se conectan todas estas otras enseñanzas sobre la ética cristiana y sus responsabilidades. Lo que nosotros, hermanos, debemos experimentar es alegría. Alegría por la venida del Señor, gozo por la venida del Señor. Nosotros fuimos convertidos ¿para qué, mis hermanos? Para aprender a manejar la empresa primeramente. Fuimos convertidos para que se nos dijera, van a tener fama, van a ser reconocidos, no se van a enfermar, van a tener matrimonios excelentes. No, mis hermanos, fuimos convertidos del paganismo, dice Pablo capítulo 1, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos, del paganismo, del demonio a Dios, para servir al Dios vivo. Y aquí está el propósito de nuestra conversión, y esperar de los cielos a Jesús, al que resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera, capítulo 1, verso 10. Para eso fuiste convertido. Para vivir en un proceso constante de santificación en espera de la venida del Señor, o que tú partas al Señor para eso. Y lo demás, si haces eso, vendrá por añadidura. Pero hay muchos cristianos, tristemente, que fueron convertidos para desear, tengo una casa, tengo que comprar otra. Y empieza su caminar supuestamente cristiano, no en pos del reino de Cristo, sino en pos de sus propósitos materiales y terrenales de esta vida. No tienen visión de reino esos hermanos. Ellos primero han desconocido el contexto bíblico que les dice que son criaturas sentenciadas a muerte, que es que se tienen que morir, y que si mueran muertos sin Cristo se irían al infierno, se condenarían. Pero que Cristo vino de los cielos, murió en una cruz, resucitó, ascendió a los cielos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empieza entonces un caminar luchando contra el pecado en un proceso de santificación continua. La vida cristiana, mis hermanos, consiste en santificarse todos los días. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Cristo viene o Cristo te llama a Él. Tú no sabes la fecha. Y parece que algunos estuvieran posponiendo su arrepentimiento. No es que estoy muy joven todavía, es que como estoy aliviado. No, mis hermanos, no nos importe la fecha, nos tiene que importar nuestro futuro eterno. Tenemos que vivir a la luz de la resurrección. Todos los días nos queda un día menos de vida, como les he enseñado. Todas las madrugadas al levantarme me queda una noche menos de vida. Y el cristiano tiene que repetirse eso todos los días, Porque si no, no tendrá pensamientos de temor para que destilen a su corazón. Y él ame a Cristo y espere su venida. Viven amañadísimos aquí, ofendiendo al Señor todos los días. No, nos tenemos que ir y vivimos en una constante preparación, y nos debe alegrar mucho saber eso, saber que Cristo va a venir o que nosotros partiremos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos vamos a morir, iremos a Él, hermanos. El niño, el joven, el adulto, el anciano. Dios no tiene revelado cuántos años nos va a dar de vida, no lo reveló como nos reveló la fecha, y esto nos alegra. No nos alegramos porque los otros se van a perder, no.
sino porque estamos seguros que en Cristo ya hemos sido salvados de la ira, sin merecerlo, sin merecerlo. Verso 9 de nuestro capítulo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Esto debe llenarnos de gozo. Pasan los días, los meses, los años y debemos sentirnos muy a gusto, muy contentos. A Dios le plujo, hermanos, a Dios le plació revelarnos todo lo necesario sobre nuestro futuro glorioso y el futuro terrible de los impíos. Pero no revelarnos todo lo que tú y yo deseamos saber sobre el futuro. Él nos ha revelado todo lo necesario sobre nuestro futuro eterno y glorioso, pero no todo lo que nuestra curiosidad humana y pecaminosa desea saber sobre el futuro. Él se lo ha guardado, mis hermanos. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y nuestro Dios. Nadie sabe esto, mis hermanos. Habiendo pues visto que la fecha de inicio del día del Señor, la fecha del juicio final sobre el mundo impío es un misterio, ahora veamos entonces nuestro segundo encabezado, el carácter del día del Señor, su descripción. ¿Cómo se manifiesta? Porque vosotros sabéis perfectamente, de nuevo el verso 2, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pablo continúa hablando sobre las características o carácter del día del Señor y lo hace describiendo aquellos acontecimientos terribles que traerá la venida del Señor sobre la humanidad impenitente. No escaparán, no escaparán es la declaración del texto sagrado. Y mi deseo, hermanos, es que meditemos un poco sobre la importancia del día del Señor, porque la Biblia le da mucha importancia, hermano. El mero Antiguo Testamento, abuelo de pájaro, hice un repaso y más de 18 veces se refiere al día del Señor. Se refiere al día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? Significa el regreso de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual revelará a la humanidad su carácter santo y justo, destruyendo repentina e implacablemente con su ira a todos los seres humanos que han despreciado el señorío y la salvación ofrecida por la muerte y resurrección de Cristo. El día del Señor, hermanos, significa el fin del presente siglo malo y el comienzo, la inauguración del futuro reino eterno, del siglo eterno, mis hermanos. Y para que eso venga tiene que haber una eliminación total de todo lo que es pecado, de todo lo que tiene que ver con pecado. El Antiguo Testamento, como dije, cita más de 18 veces el día del Señor y lo hace como el día de Jehová, el día terrible o el día de gran angustia. Esto para quienes no escuchen el llamado al arrepentimiento y continúen con su pecado. Una base bíblica para esto, Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías 1:14-16. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ezequiel 30, 1-3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Como ustedes ven, mis hermanos, una y otra vez la advertencia de que el día del Señor vendrá a destruir a todos los impíos que han despreciado el llamamiento al arrepentimiento de Dios. Pero no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también hay textos. Tomé dos bases bíblicas, Hechos 2:20, dijo, allí está hablando Pedro.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios es tan bueno que siempre la advertencia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, está acompañada de la promesa. El impío, el impenitente se va a condenar solito. Dios no lo va a condenar. Él está haciendo un gran esfuerzo por condenarse. Dios está haciendo todo, ya hizo todo por salvarlo, pero Él no quiere la salvación y justamente se condenarán solitos. Solitos se van a condenar los impíos. Hechos 17, 30 y 31. Pablo aquí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle resucitado de los muertos. Mis hermanos, el día del Señor significa día de juicio, día de muerte, día de ira, día de destrucción, día de terror, día de condenación inevitable para aquellos que no han creído en Jesucristo. Ni los del Antiguo Testamento ni los del Nuevo Testamento se salvarán. Ni los del Antiguo Testamento, ellos tenían las promesas, ni los del Nuevo Testamento se salvarán. Vendrá un día, mi hermano, de asolamiento. Dios va a azotar la raza humana, la va a consumir, la va a matar. La va a matar. A todos los que no crean en Cristo, Cristo mismo como juez los va a matar el día de su segunda venida. No puede ser más explícito el Espíritu Santo, hermanos, para mostrar que el día del Señor será terrible para la humanidad que no escuchó la voz de Dios llamándolos a arrepentirse y a creer en Jesucristo. Todos serán, primero que todo, asesinados. La espada de doble filo, que es la palabra de Cristo, los matará. Ellos pasarán por la muerte y luego los resucitará para eterna condenación. Los resucitará para eterna condenación. Ellos también van a resucitar después de la muerte, cuando Cristo venga por segunda vez para ser echados al infierno. El día del Señor, lo explica Pablo, tiene unas características, y es que será sorpresivo y destructivo para los no creyentes. Y Pablo nos da dos metáforas, dos figuras usa Pablo acá. La primera de ellos, verso 2, vendrá como un ladrón, vendrá como un ladrón. La descripción que hace Pablo es que el día del Señor será repentino, sorpresivo y violento para los no creyentes. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro agrega un elemento, el elemento de las tinieblas, el elemento de la oscuridad, para hacerlo aún más terrible. Para los no creyentes será algo repentino, algo terrible. Vean lo que dice el verso 4, para darle paz a los que estaban inquietos, a los verdaderos creyentes. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La figura es bien interesante, mis amados. Ningún ladrón te va a llamar en la tarde para decirte, hola vecino, ¿cómo estás? A las 12 de la noche voy a ir a atracarte. Prepara tu escopeta para que me dispares. Tienes que defender lo tuyo. Mira que soy un ladrón muy noble, te estoy avisando. Eso no tendría sentido, ¿verdad? El ladrón es una figura para ilustrar que el día del Señor, o sea, el Señor mismo llegará a los impíos sin previo aviso para despojarlos violentamente de todo cuanto creyeron que era suyo. No solo los bienes materiales que están acumulando, sino de su vida y de su alma. Dios sorprenderá a los no creyentes cuando ellos piensen que más están progresando. Vea el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, Dios va a permitir, cuando esté cerca, muy próxima a la venida de Cristo, o sea, que el progresismo avance. Y esto va a llevar a que haya un nuevo orden en el mundo, un nuevo orden mundial, donde los líderes de las potencias se sentirán
amos y señores del mundo. Ellos tendrán grandes progresos en todas sus áreas. Paz, seguridad, economía, salud. Y allí ocurrirá algo, mis hermanos, porque está ahí la gran tribulación para la iglesia. La iglesia sufrirá en ese momento de parte de este nuevo orden mundial la persecución más terrible que pueda existir. Muchos hermanos van a morir. Van a ser desterrados, a volver a las cuevas, a ir a los sótanos a hacer los cultos. No, en el nuevo orden mundial no habrá espacio para el cristianismo verdadero. Y esos líderes, hermanos, son como los burladores de Segunda de Pedro. Por favor, vayan a Segunda de Pedro, capítulo 3, donde allí Pedro describe que vendrán esos tiempos. Desde el 1, por favor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento. Vamos, dale por favor. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahí están, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? O sea, el día del Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y ahí continúa Pablo hasta llevarlos al verso 8. En el verso 8, ¿qué les dice Pablo? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En esos tiempos los cristianos fieles van a predicar como predicó Noé, pero se van a burlar de él, cuando ellos digan, arrepiéntanse, el Señor va a regresar. Ellos inmediatamente van a decir, no, eso están diciendo hace más de 2000 años, eso están diciendo hace más de 3000 años, ¿dónde está? No, ellos se van a burlar, van a ir contra los cristianos. Pero en el verso 10 Pedro les dice a estos burladores, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estos burladores de aquel tiempo, aquellos progresistas, hermanos, van a creer que están en su mejor momento. En su mejor momento, las naciones demás, todas las demás naciones están sometidas a ellos, todo es prosperidad, todo es salud, no se enferman, no hay absolutamente nada, y el cristiano tiene que tener cuidado de que no le ocurra lo que le ocurrió a Asaf allá en el Salmo 73, de ponerse a mirarlos a ellos cómo prosperan y cómo están bien, y a punto de resbalar como Asaf. Los fieles reaccionarán y se darán cuenta y entonces quitarán la mirada del presente, del futuro, como debe hacer todo creyente, y lo pondrán en el gran final que les espera. Verán el gran final como Asaf de los impíos, cómo están caminando por una cornisa para ser condenados, y verán su glorioso final. Y ellos van a morir valientemente en la gran tribulación. Cuando más confiados estén los impenitentes que su victoria, entonces el texto sagrado dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, para los no creyentes, el ladrón es Jesús. Jesús como un enemigo, Jesús como un juez, Jesús el ladrón inesperado, el verdugo inesperado que los destruirá con gran ira. Pero para los creyentes Jesús es el amigo esperado, que traerá la victoria, la vida y la felicidad eterna para los que le esperan. Ese es nuestro Jesús esperado. Para ellos será el león rugiente que los destruirá. Para nosotros será el más deseado de los deseados ese día. La segunda metáfora que usa Pablo acá, la frase 3 del verso 3, como los dolores de la mujer encinta. Igual que con el ladrón, el bebé, todas las que son madres lo saben, el bebé no va a decirles, mami, pilas que a las 7 voy a nacer. Pilas pues, mami,
Te estoy avisando, a las 7. No, mis hermanos. No, ella está preparada, pero no sabe cuándo le van a llegar los dolores. No sabe cuándo le van a llegar los dolores. No sabe, ella sabe que van a llegar, pero no sabe. En ambos casos, ladrón y dolores de la mujer encinta es repentino. Pero esta segunda metáfora agrega un elemento más a lo repentino. Con los dolores de la mujer encinta, Pablo está diciendo, es imposible que el bebé no nazca. Ese bebé no se va a quedar en el vientre de la madre. Es imposible que el bebé no nazca, no se sabe cuándo, pero va a nacer. Y lo que Pablo le está diciendo es, así será el día de la ira de Dios sobre los no creyentes. Será repentino, pero también será inevitable. No hay forma de pararlo, no hay forma. Cuando el bebé dice, voy a salir, voy para afuera. No hay forma, hermanos, de parar el día, no lo sabemos, pero no hay nada que se pueda hacer para evitar que la ira de Dios sea derramada un día sobre los no creyentes. Se derramará un día sobre ellos. La ira de Dios, amados hermanos, quienes tienen una Biblia o han ido a las concordancias se darán cuenta de lo abundante que es esta doctrina. Y es conocida teológicamente como la otra perfección o hermosura de Dios. La otra perfección o hermosura de Dios. Cuando prediques el evangelio y tengas el tiempo, no solo prediques del amor, porque dejas el evangelio a mitad. Predica de la ira de Dios. Predica del castigo de Dios. Predica del juicio final de Dios para los que no crean en Jesucristo. A los amigos que están aquí, amigos, no seas como aquellos impíos que describe Pablo en Romanos capítulo 2, versos 4 en adelante. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación justa del juicio de Dios. Amigo que estás aquí, no te has entregado a Cristo. Hebreos 3, 7 y 8 dice, por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La ira de Dios, la condenación o el perdón y el cielo, amigo que estás aquí, son tan reales como el hecho de que estás aquí. Son tan reales como el hecho de que estás aquí sentado y que te estoy hablando de parte de Dios. Vendrá la ira de Dios, vendrá la ira de Dios. La muerte de Cristo es algo terrible, mis hermanos. Amigo, Cristo mató a su propio Hijo para ofrecerte la salvación. Dios lo mató. Dios lo mató con la ira que era para ti y para mí. Cristo sufrió nuestro infierno en la cruz. Cristo sufrió el juicio de la ira de Dios que van a sufrir los impíos el día de final. Cristo sufrió el juicio. Cristo ya pasó por el juicio y nosotros todos los creyentes pasamos ya por el juicio en Cristo. Y fuimos declarados libres de culpa, inocentes. Pero amigo querido, Dios se pasa de bueno y de paciente. Aunque para la gente de aquel tiempo no habrá aviso, será repentino, Dios hoy te ha traído aquí para decirte que si te arrepientes y crees en Jesucristo, quien murió en la cruz para ofrecerte la salvación, Él te perdona y te salva. Mira esto que pasó acá. Puede ser lo más precioso para ti. Dios te perdonará y serás como si nunca hubieras cometido un solo pecado. Cree en Jesucristo, amigo. Pero si lo rechazas, Cristo va a volver. Ya no va a volver a ofrecer salvación. No va a volver como un cordero. Volverá como un león rugiente a destruir a todos aquellos malvados que se han burlado de Él y han continuado en su pecado. Los va a destruir y dice la palabra, no escaparán de su ira. Y esa es la última descripción del carácter terrible del día del Señor. Su declaración final sobre los impíos. Dice el texto sagrado, no escaparán. No escaparán.
No faltan los humanistas, nos los encontramos todos los días. Es que si yo me comparo con Julano, es que mis actos no son tan violentos ni tan malvados, es que yo no hago esto, es que yo no hago aquello. Amigo, es que no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, es que es por lo que hizo Jesucristo. Es por lo que hizo Jesucristo. Que si lo aceptas serás perdonado y salvado, y que si lo rechazas serás condenado. No escaparán de la ira venidera los que no estén escondidos en Cristo, no escaparán. Al ser repentino, aunque quisieran, ya no tendrán oportunidad de invocar al Cordero de la Cruz. Ya no tendrán oportunidad de invocar a Jesucristo, el único que los puede salvar. Ya ese no viene a perdonar, viene a cobrar venganza, mis hermanos y mis amigos que están aquí. Viene a matar con su ira, a matar literalmente. Serán juicios, será un solo juicio terrible. Toda criatura humana, bebés, mujeres en embarazo, niños, jóvenes, adultos o ancianos, que hayan despreciado al Cordero, serán asesinados por medio del fuego. Recuerden que los juicios temporales visibles que nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento apuntaban al juicio perfecto que traerá el día del Señor. Las naciones que eran destruidas, todas las naciones impías, los heteos, los heveos, los jebuseos y todos los feos que eran destruidos, no era porque fueran feos, sino porque eran enemigos de Dios. Mujeres, niños, eso apuntaba ¿a qué? Al verdadero juicio, el juicio de Sodoma y Gomorra sobre las lesbianas y homosexuales y todos los demás que practican esas desviaciones sexuales. ¿A qué apunta eso? A la gran Sodoma que será el mundo y al juicio verdadero que traerá. Los juicios cercanos apuntaban al juicio futuro. Y esto es lo que vendrá, amigo, sobre ti si tú no te arrepientes y te entregas a Cristo. Como aplicación, mis hermanos, vivamos en constante gratitud y humillación a Dios. Vivan humillados. Pídanle a Dios, por favor, que realmente humille su corazón. Si tú no eres humillado, tú no alcanzarás a comprender lo que al menos podemos comprender, algo de la grandeza de Dios. Tú te continuarás creyendo dueño, amo y Señor de tu vida, de tu familia y de los bienes que Dios te ha dado para que los administres para el avance del reino. ¿Tú tienes derecho a disfrutar de ellos? Claro que sí, y a vivir muy bien si Dios te ha dado esa bendición. Pero como prospera tu vida, tiene que prosperar el avance del reino. Cuando no entendemos, cuando no dimensionamos la grandeza y gobierno de Dios, cuando no dimensionamos el poder de Dios, nosotros vamos a tener muchos errores doctrinales. Por eso, hermano, vive en constante humillación y gratitud a Dios, que te eligió desde antes de la fundación del mundo, que te predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió y Dios te predestinó para librarte de la ira venidera. Y tú debes meditar realmente qué fue lo que tú hiciste para merecerlo. Y si eres consciente y entendido teológicamente, tú entenderás que tú lo que merecías era el infierno y estar en la parte más cercana, donde más se sienta el furor y la ira de Dios a través del fuego. Nosotros, hermanos, somos salvos solo por su gracia. Solo por su gracia, Efesios 2:8. Solo por su gracia, no por ninguna obra para que nadie se gloríe. Nosotros merecíamos estar en la misma condición de los impenitentes, esperando solamente el juicio de Dios, muertos espiritualmente, creyendo que todo estaba bien, que yo era dueño, amo y Señor de todo, que nadie tenía derecho a meterse con mi vida. Merecíamos estar en igual condición, pero a Dios le plació escogerte
predestinarte, redimirte, sellarte con su Espíritu Santo, adoptarte como su hijo, darte vida eterna y prometerte que en Cristo Jesús tú has sido librado para siempre de la más mínima gota de ira de Dios. Cristo en la cruz consumió toda la ira de Dios para que tú ahora puedas decir, como nos dice en nuestro verso 9, que veremos Dios mediante el próximo domingo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos queridos, ustedes saben que el contexto es el desánimo de la iglesia al no saber sobre el buen futuro que nos espera. Por eso dile a tu alma cuando estés afligido, cuando la muerte venga a querer causar terrores, dile: alma, 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 reacciona, alma mía, alma bendita de Dios, alma purificada por la sangre de Cristo. Oh, cobra ánimo, alma mía, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Veremos al Señor, veremos a nuestros hermanos, tendremos un buen futuro, viviremos eternamente en la dicha con ellos. Oh, tienes que predicarle a tu alma. Como ha enseñado el pastor Sergio Ruiz, autoprediquémosle a nuestra alma, vivamos en un monólogo constante con nuestra alma, dialoguemos con ella, apliquémosle las verdades bíblicas, porque el día de nuestra muerte va a llegar. Y nosotros somos los principales encargados de tener preparada nuestra alma para la partida. Nuestra alma no debe esperar hasta que estemos graves o estemos a punto de morir para poderle hablar a ella. Todos los días, todas las noches muero, como dijo Pablo, todos los días le hablo a mi alma estas benditas verdades de esta enseñanza escatológica que hemos visto. Somos salvos solo por Cristo, librados de la ira solo por Cristo. Pero también demos gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Por no habernos revelado el día exacto de la venida del Señor. No solo porque eso podría llevarnos a cometer errores terribles como esos falsos profetas. Nos podría llevar a desviarnos por orgullo de la sana doctrina. Nos podría llevar a darle más valor a nuestras fantasías que a la verdad revelada de Dios. Dios conoce nuestro corazón y sabe que es engañoso y perverso, mis hermanos, que si no lo mantenemos sometido, aplastado por la palabra de Dios, se levanta contra la palabra. El orgullo, la fama, el amor al dinero podría llevar, porque eso es lo que lleva a estos hombres a caer en estos graves errores doctrinales. Pero no solo gracias a Dios por no habernos revelado la fecha exacta para no caer en esos errores, sino gracias a Dios, hermanos, porque no lo pongan en duda. Más de uno, incluido su pastor, quizás dejaría de santificarse para continuar en el pecado. Como sé la fecha y sé la hora, bebamos y comamos, que mañana moriremos, entonces faltando unas horitas pues me hubiera arrepentido. No, Dios es sabio, mis hermanos. Dios es sabio y solamente y nadie más que Él se sabe la fecha. Nadie más que Él sabe la fecha y la tiene guardada. Pero nosotros no estamos en tinieblas, dice Pablo. No, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor y la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros vivimos esperando el día del Señor. ¿Y saben cuál es el día del Señor para un verdadero cristiano? Todos los días. Todos los días. Todos los días tienen que ser el día del Señor para un verdadero cristiano. Sí, este es el día principal de esos días, que apuntan al verdadero día, que es el que hemos aprendido hoy. Pero todos los días el cristiano tiene que vivir a la luz del rostro de Jesucristo, viendo a Jesucristo así como Jesucristo lo está viendo a él. Este mensaje también es un mensaje muy motivante, mis hermanos, a predicar el evangelio a los perdidos. Amados hermanos, nosotros ya estamos plenamente convencidos de que hemos sido salvos y que nos espera un gran final. La dicha nos espera. La muerte es la bendición más grande para el creyente. La muerte es la dicha más grande para el creyente, porque solo por medio de ella entraremos en la felicidad eterna. Pero ¿y qué de nuestra familia y de las personas que van rumbo a la condenación? Este es un mensaje que nos motiva a predicarle el evangelio a nuestra familia.
Y luego de nuestra familia, los conocidos, allegados y aparte con extensión a todas las personas del mundo. Es un misterio. Todos estábamos bajo la potestad del demonio antes de, y así están ellos. O sea que en Cristo hay poder para rescatar del diablo y salvar. O sea, mis hermanos, vamos a predicar el evangelio. Vamos a cumplir nuestra parte y dejar todo en las manos de Dios. Dios nos manda que prediquemos el evangelio, no que convirtamos a nadie. No, siembra la semilla y encomiéndala al fiel cultivador. Y tú síguelo haciendo, síguelo haciendo. Y a los amigos que están aquí, amigos, el día del Señor vendrá sobre ti. Y si tú no estás preparado para recibirlo, si tú no estás debajo de la cruz, si los méritos de Cristo no han sido aplicados a tu favor, tú serás consumido por la ira de Dios ese día y luego serás arrojado a un lugar de tormento eterno llamado el infierno. Hoy Dios te ha traído acá para que dejes de jugar, deja de ser malvado con tu alma, deja de ser canalla con tu alma. Tú no dimensionas quién es Dios, ni sabes lo que te espera, amigo. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de ira y furor. Porque este reino, aunque este reino es malo, es de Dios. El aire que respiras es de Dios, la tierra que pisas es de Dios, el agua que bebes es de Dios, la noche para descansar es de Dios, el sol es de Dios, las frutas son de Dios, la esposa que tienes, los padres que tienes, los hijos que tienes, todo es de Dios. Y tú estás abusando. Pero hoy Dios te ha traído, amigo, para que te arrepientas. Amigo, arrepiéntete de tu pecado. ¿Para qué murió Jesucristo? Él no murió en vano, amigo. Él murió para salvarte de la ira venidera. Él murió para salvarte de la ira venidera. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por Él, amigo. Así que ven a Cristo, amigo. Y a quienes creyéndose en cristianos, que no faltan en las congregaciones por bíblicas que sean, viven entre el amor y el odio, entre el pecado y la santidad. No te engañes, amigo, y no te puedo llamar hermano si vives así. Los hermanos son valientes luchadores contra el pecado. Ellos pueden caer en un pecado, pero inmediatamente lo confesarán, buscarán la restauración e irán a Cristo de nuevo y caminarán con Él. Ellos saben que en Cristo hay perdón, pero si tú continúas en tu pecado, estas advertencias de hoy son todas para ti. Si tú vives en la borrachera, si tú vives en la fornicación, masturbación, adulterio y demás pecados, tu destino es el infierno. Tu destino es la condenación. No te engañes pensando que porque alguna vez hiciste una oración que alguien te dijo. No te engañes. Me he dado cuenta de gente tan atrevida que llegan a la casa borrachos, insultan a la esposa y luego cogen la Biblia borrachos. Es que no me puedo acostar sin leer la Biblia. Serás maldito con maldición para siempre. Pero hoy Dios también te ha traído, amigo, para que escucharas este mensaje. El día del Señor vendrá también para todos aquellos falsos creyentes. Vendrá para ustedes también. Dios es santo. Y el día de su justicia, el día de su ira, va a manifestar que ese día es santo porque Él es santo. Por tanto, va a destruir toda clase de pecado. Toda clase de pecado. Pero para hacerlo, ¿a quiénes es que va a destruir? A los pecadores. No te confíes, no te engañes más pensando que Dios odia es el pecado. No, el pecado no es el que va a ir al infierno. No fue el que violó a la niña en Bogotá que va a ir, no fue la violación la que va a ir al infierno, a la cárcel y luego al infierno si no se arrepiente. El que va a ir a la cárcel es el sujeto. Es el hombre el que va a ir al infierno, es el hombre, no la acción que cometió. Así que tú que te has creído cristiano, por favor, en la cruz hay poder. Hay gracia, hay amor infinita para restaurarte si te arrepientes. Jesucristo es un gran y poderoso Salvador. Ven tú también a Cristo en esta mañana y sé salvo de la ira venidera. Inclinen su rostro, por favor, y oremos.
Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por Jesucristo. Hoy quisiéramos solo decir gracias, gracias, gracias por Jesucristo. Porque Él fue, Señor, nuestro sustituto delante de tu ira. Si Él no hubiera absorbido tu ira, nosotros estaríamos en espera de la ira venidera. Pero no pasaremos, Señor, por el estrado de la ira, sino por el estrado del amor y la gracia. Oh Señor, tanto nuestra muerte como la venida de Cristo será lo más glorioso para los creyentes, y esto solamente por Jesucristo. Solamente porque Él nos representó en todo delante de ti, Padre. Por eso hoy, Señor, Dios del cielo y la tierra, recibe la gratitud de este pequeño remanente de bello, Señor. Hoy estamos agradecidos, Padre, por Jesucristo. Espíritu Santo, recuérdanos siempre dar gracias a Dios por Jesucristo. Darle gracias al Padre que se despojó de lo más precioso y amado para Él, quien lo puso como blanco de nuestra ira, para librarnos a nosotros de toda clase de castigo. Gracias, Jesucristo, porque por tus sufrimientos, tu muerte y resurrección nos espera el más maravilloso final: estar contigo en paz para siempre, disfrutando de tu amor y tu compañía. Dicha grande la de tu pueblo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.